Buenos días, hermanos, en esta preciosa mañana del 9 de abril. Es un privilegio estar aquí delante de ustedes para compartir de la palabra de Dios. Déjeme compartirle que en mis devocionales esta semana terminé el Evangelio de Juan y me dejó impactado algunas de las verdades prácticas que podemos extraer nosotros del Evangelio de Juan y me siento comprometido con ustedes a compartir mientras pasa este periodo de tormenta, de dificultad, algunas verdades sencillas, prácticas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra relación con el Señor y a comprender que nada está fuera de su control, que todo está bajo su pleno cuidado en nuestras vidas. Y pensando el día de hoy en el Evangelio de Juan capítulo 13, encontré a través de la palabra de Dios unas verdades sencillas. Como dije, no estoy tratando de hacer nada homilético, profundo, teológicamente desconocido para algunos. La verdad es que a través de los años he sido un predicador práctico, aunque no me desagrada la teología y la profundidad. Creo que la vida cristiana efectiva es la vida cristiana práctica, que entiende que la profundidad y el conocimiento no están divorciados, pero que se pueden mezclar de forma de vida cuando decidimos honrar al Señor en nuestras vidas. Pensando en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 1 al 7, mire lo que dice ahí en esta porción de la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levantase de la cena y quitóse su ropa y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole, lo que hago yo, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Quiero que por favor durante los siguientes minutos que voy a estar dando este devocional medite en esta declaración que le hace Jesús a Pedro cuando le dice que le iba a lavar los pies. Y la Biblia nos dice que Pedro, como un predicador y como un discípulo impetuoso, le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? ¿Estás en serio? Y el Señor, con esa humildad que le caracterizaba en su ministerio terrenal y como hijo de Dios, nos enseña una verdad que uh, creo, creo que es la única ocasión en el que vemos un después en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. De eso quiero hablarles el día de hoy. Ahora no, después. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, bendice este tiempo, Señor, y permite que mientras doy este devocional, tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para comprender y que tu Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, a nuestro intelecto, a nuestra emoción en este periodo de dificultad que estamos viviendo. Bendice tu palabra, Señor, obra de manera especial en Cristo Jesús. Amén. Como acabamos de leer el día de hoy en el Evangelio de Juan capítulo 13, dice la Biblia que el Señor Jesús estaba en periodos preparatorios para el hecho de que tenía que ir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y la Biblia nos dice que después de la Pascua, o antes de la Pascua en realidad, el Señor Jesús, sabiendo que le llegaba la hora de partir de este mundo, dice la Biblia que amó a los suyos y los amó hasta el fin de su vida sobre esta tierra, dado que el Señor se despidió y dejó esta tierra cuando resucitó al tercer día. El amor hacia esos 12 fue un amor hasta el fin. Y creo que bien nos haría recordar la promesa que el Señor Jesús ha hecho que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que nos amará hasta el fin, hasta el último momento que nosotros dejemos de pasar por esta vida pecaminosa, por esta vida
malvada, sucia, depravada e inmoral, el Señor nos va a amar y nos va a amar hasta el fin. Pero dado que Jesús estaba por despedirse de sus discípulos, el Señor Jesús no los quería enseñar a que fueran definitivamente uh, grandes maestros de la Biblia. Les enseñó una verdad cuando lavó sus pies, una verdad de humildad, una verdad de sumisión. Yo creo que si durante todo este periodo que hemos estado viviendo no hemos aprendido ni entendido lo valioso que es dejar a veces la soberbia con la cual llegamos a vivir nosotros como cristianos, y que debemos de vestirnos de humildad como ocurrió con Ezequías cuando el Señor le dio una oportunidad de vida de 15 años más. El Señor dice que Ezequías dijo: andaré en humildad todos los días de mi vida. Y ahora el Señor Jesús aquí les está enseñando esa lección igual, humildad. Les está diciendo, no es importante ser grande ni de nombre. Está más delante de la sociedad ser alguien humilde y que camina con Dios. Pero al momento de que Jesús quiso lavar los pies de los discípulos, el único que se sintió indignado por la presentación de Jesús con una toalla y con un frasco o con un tarro donde tenía agua lista para lavar los pies, Pedro le dijo de manera increíble: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y por primera ocasión encontramos a Jesús haciendo una declaratoria que es muy común en el léxico hispano. Después. Muchos viven bajo ese lenguaje del después, de no el ahora, sino el después. Pero el Señor Jesús, precisamente ahora en esta porción de la palabra de Dios, le dedica el tiempo a Pedro para decirle: mira, Pedro, tal vez lo que yo estoy haciendo en este momento tú no lo comprendas en el día de hoy, pero probablemente llegará el día en el que lo vas a comprender después. Y quiero que por favor piense en esa declaración que le hice al inicio de mi devocional. Ahora no, después. Aunque yo estoy de acuerdo que hay muchas cosas que nunca deben de ser dejadas a la desidia y al abandono en nuestra vida, hay ciertas cosas que sí deberíamos en nuestra vida cristiana dejar para ahora no, para un después. Yo he pensado mucho en el matrimonio que el Señor nos da. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en ese punto donde queremos abandonar el barco? Y el Señor nos dice: hey, no es tiempo de abandonar ahora el barco. Déjalo para después porque puedes salvarlo. ¿Cuántas veces no hemos tomado o pensado en querer tomar una decisión de, de dejar a tus padres y irte para formar tu propia vida? Y el Señor te dice a través de su palabra: hey, ahora no, después. ¿Cuántas veces no hemos encontrado a tantos cristianos pensando en moverse de ciudad por el estrés que genera una ciudad como la de ahora que estamos viviendo y creemos que dada toda la situación que estamos viviendo en el hoy, queremos decir: bueno, me voy a ir porque ahora creo que este fue el remate de todas las decisiones que me han llevado a pensar que tengo que mudarme de ciudad. Y su palabra dice claramente ahí ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Cuántas veces no hemos pensado en situaciones como el hecho de entrar jóvenes en una decisión de relación, de noviazgo, y todavía no termina el joven o la señorita de madurar completamente y están tan afanados por ligar a ese joven o a esa señorita que no entienden que ahora no, que es para después, que es para cuando ya hayas madurado, trazado tus metas, tus objetivos, y que
aunque en algunas ocasiones algunos jóvenes piensen que se les va a ir el tren, entre comillas, no es una decisión que debe de tomarse ahora, sino probablemente después y con la persona indicada. Dado que hay algunas decisiones que no podemos posponer, hay otras que sí tenemos que tomar la firme convicción de decidir dejarlas en stand-by o en espera en nuestra vida cristiana y llevarlas, cómo no, a profundidad en oración de decir, ahora no voy a decidir, pero lo voy a hacer después. Ya que haya orado, ya que haya leído su palabra, ya que haya buscado el rostro de Dios, ya que haya buscado el consejo de el siervo de Dios, ya que haya, cómo no, meditado si esa decisión no me va a perjudicar durante toda la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado el tiempo lamentando nuestra vida porque no hicimos una pausa y lo dejamos, aunque sea un poquito, para después? Creo que esas decisiones, aunque sí son inevitables en nuestra vida, sí deben de ser llevadas a un periodo considerable de espera donde yo digo, Señor, tal vez no sea el momento, tal vez ahora no, pero después, Señor. Y yo quiero ser lo suficientemente sensible para entender que tu Espíritu Santo me está diciendo que no ahora, pero que viene un después, que viene un después. Y hay algo que yo creo que sí puedes entender y hacer ahora. Ahora sí puedes mejorar tu comunión con Dios. Ahora sí puedes mejorar tus relaciones afectivas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los miembros de la iglesia. Este es el tiempo, hermanos. Miren, como en ningún otro tiempo, hemos estado viviendo situaciones que nos están poniendo en una encrucijada donde debemos de meditar que no tenemos ni el tiempo ni la vida comprada y que debemos de arreglar algunas cosas ahora. Que puedes mejorar tu relación, que puedes mejorar tu vida espiritual, que puedes ahora valorar a tus seres queridos, que ahora puedes decir, Señor, te pido perdón porque no tenía el compromiso, el interés que debía de tener por la iglesia, Señor. Y ahora es el tiempo de valorarla y que cuando llegue el momento de congregarme, no sea un asunto efusivo de 2 o 3 reuniones nada más, sino de ahora tomar la decisión de que en cuanto y se abran las benditas puertas del lugar donde nosotros nos reunimos, usted pueda ser fiel a cada reunión de la iglesia local, porque créalo, mire, dado el momento que estamos viviendo ahora, hay muchos que pospusieron su comunión con el Señor por todos los afanes que se estaban viviendo en esta ciudad tan ajetreada. Y pospusieron lo más importante y le dieron prioridad a lo que se consideraba sumamente más valioso, olvidándonos que en este periodo que estamos viviendo el Señor ha hecho un parón obligatorio al mundo entero y revaluar cómo nosotros hemos vivido bajo tanto estrés sin tener que hacer una hora no, sino un después. Yo creo que ha llegado el momento para nosotros de entender que aunque ahora no entendemos también por qué hemos vivido lo que hemos estado viviendo a nivel mundial, no es un tiempo para cuestionar, de decir, ¿por qué? ¿Por qué? No, no es tiempo para eso. Ahora no lo entiendes, ni yo lo entiendo. Pero ¿sabe qué? Lo vamos a comprender después. Llegará el día que tal vez ahora no sea el momento de decir que el Señor Jesús vendrá. Y creo que ahora más que nunca el Señor Jesús viene. Pero aunque creo que no es el momento todavía de su venida, escúchenme bien, el después, que es donde nosotros estamos, es trabajar, vivir por Él, santificarnos más, honrarle con nuestra forma de llevar a otros a los pies del Señor con mayor compromiso. Ahora no es el tiempo para que usted esté desalentado y desanimado. Déjelo para este mundo. Y después de que ya haya comprendido que este es el momento de valerse de las promesas del Señor,
Ahora no es el momento de decir qué va a pasar, cómo va a terminar, qué difícil situación estamos viviendo. Déjelo para después. Porque en el después, cuando suene la final trompeta, el Señor aclarará cada detalle de lo que nosotros no entendemos al día de hoy. ¿Saben? Para mí, en este periodo de espera en el cual el Señor nos ha puesto en nuestra vida, después de que nuestra hija ha enfermado, yo he hecho preguntas, no cuestionamientos negativos al Señor, pero sí le he preguntado, ¿qué me quieres enseñar, Señor? No lo entiendo ahora. Y mientras meditaba en esta mañana, en esta porción de la palabra de Dios, puedo decir que en ese después, entiendo que el Señor permitió que llegara en este punto donde estoy, en esta oficina, para poder, si el Señor usa su palabra, para consolar, para animar, para levantar los brazos de aquellos que están probablemente desanimados y desalentados y decirles que tal vez no es ahora cuando vamos a entenderlo, pero que lo vamos a entender en el después, en el después. Que el Señor nos ayude en esta mañana a entender, a asimilar y a aceptar la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas, porque tal vez hay decisiones que sí deben de hacerse en una pausa definitiva y dejar para después, pero hay otras que deben de ser pospuestas, esperando el momento en el que el Señor aclarará cada cosa en nuestra vida cristiana. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra, este devocional. Gracias por tu cuidado. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en este precioso día, hermanos.